Gloria al Señor, aleluya. Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Dios bendiga a todos los hermanos que están allí en esta preciosa vigilia, allí en la iglesia de Amarillo, Texas. Dios les bendiga en gran manera. Especialmente envío un saludo a los jóvenes que en esta noche han dispuesto su vida y su corazón para estar en la presencia del Señor. También saludo a nuestro hermano Diego, a quien recordamos con mucho, pero mucho cariño, aquí en la iglesia de Valladolid, en Bogotá, a nuestra hermana Merab. Dios le bendiga en gran manera y pues les agradezco por esta invitación que me han hecho para compartir con ustedes el mensaje de la palabra. Mi nombre es Dora y pues vamos a compartir la palabra del Señor y espero, queridos jóvenes, que este mensaje corto traiga edificación a sus vidas y pues les ayude en su vida espiritual. Así que vamos a estar orando sin más preámbulos y vamos a pedirle al Señor que Él sea ayudándonos, guiándonos en esta noche. Padre soberano, Dios de eterna gloria, en esta hora, Señor, estamos aquí delante de tu presencia, Señor, junto con mis hermanos, Señor amado, unidos a la distancia, oh Rey de gloria, en el Espíritu, Señor, creyendo que tú, Señor amado, estás allí en medio de la congregación, como estás aquí conmigo en esta noche, Señor. Yo te ruego, Padre amado, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que seas tú, Dios de gloria, colocando, Señor, esa palabra tuya en mis labios, esa palabra, Dios mío, que este pueblo necesita. Señor, colocamos, Dios del cielo, nuestras vidas delante de tu presencia y te rogamos, Señor, que en esta noche, Dios amado, traigas, oh Dios, a cada una de nuestras vidas edificación, Señor, porque ciertamente tu palabra es espada de dos filos, Señor amado, y creemos, Señor, que tú tienes una palabra preciosa para cada uno de nosotros en esta noche, Señor amado. Toca cada vida, cada corazón, Señor. Permite que en esta hora, Dios de gloria, la mente, los pensamientos, Señor amado, de cada uno de los jóvenes, Señor, estén centrados, oh Dios, en tu palabra, Dios mío. Quita todo distractor, todo pensamiento contrario, Señor, todo lo que se oponga a nuestra comunión contigo en esta noche. Señor, coloca tu palabra en mis labios. Señor, usa mi vida para la gloria y para la honra de tu nombre. Y permite, Señor, que en esta noche, Dios mío, la vida de cada hermano, de cada joven, de cada señorita que está allí, Señor amado, a la distancia, pueda ser bendecida y edificada en gran manera. Te doy a ti la gloria, te doy a ti la honra, te doy a ti la alabanza y la adoración. Gracias, soberano Señor, por tu infinita bondad, por tu grande misericordia y por esta oportunidad que tú nos concedes, Señor, de compartir tu palabra. Te alabo y te bendigo. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Bueno, hermanos, les voy a invitar en esta noche a tomar la palabra del Señor y lo vamos a hacer allí en el libro de los Hechos, en el capítulo 20, versículo 9 en adelante. Hechos capítulo 20, versículo 9 en adelante. Bueno, vamos a leer desde el 7 todo este pasaje, amén, hasta el versículo 12, con la ayuda del Señor. Esperamos que todos hayan encontrado. Repito la cita, Hechos capítulo 20, del verso 7 en adelante hasta el verso 12. Y vamos a leer con la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la comunión del Espíritu Santo, a una sola voz. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente
consolados. Amén. Gloria al nombre del Señor. Bueno, hermanos, en esta noche quiero compartirles el mensaje con el título y pues a propósito de que estamos en una vigilia, entonces el título de este mensaje es Joven, no te duermas. Y en esta noche yo le motivo, joven, a que no se quede dormido. Yo sé que ya en este tiempo, antecitos de la medianoche, empezamos a sentir el rigor, el cansancio del día y empieza el sueño a tratar de vencernos. Yo personalmente soy de las que si no me acuesto antecitos de la medianoche, después de la medianoche no me coge el sueño. Pero esta noche yo le motivo a que no se duerma. Amén. Joven, no te duermas. Y vamos a centrarnos, hermanos, en este pasaje que acabamos de leer. Y pues también en la vida de este joven llamado Eutico. Y su nombre tiene un significado hermoso. El significado de este nombre es afortunado. Eutico, afortunado. Y pues esta noche, en la primera parte de esta enseñanza, pues vamos a mirar si eres tú un eútico afortunado. Si eres afortunado por el Señor. Amén. Personalmente, hermano, yo me considero afortunada. Afortunada, ¿por qué? Porque yo conocí al Señor siendo una niña de 12 años y pues hasta el día de hoy el Señor me ha permitido perseverar. Naturalmente, con muchas luchas, pasé por todas las luchas de la adolescencia, por las luchas de la juventud y pues ya también por las luchas de la etapa adulta, de ser madre, de criar hijos. Y aquí hasta el día de hoy el Señor me ha ayudado. Entonces, pues me considero afortunada porque es ser afortunado el hecho de poder permanecer en los caminos del Señor, de haber sido guardada por el Señor para Él, para cumplir el propósito que Él tenía con mi vida. Eso no quiere decir que yo de pronto haya llevado una vida perfecta, como todos en algún momento, tal vez quisimos desviar nuestras vidas del propósito de Dios. Pero Dios, que es fiel, que es misericordioso, Él tuvo a bien ayudarnos a permanecer y a estar allí y en un momento determinado llamarnos para el servicio en su obra. Porque a pesar de que nosotros de pronto en la juventud enfrentamos luchas y dificultades, Dios también conoce nuestro corazón. Porque muchos de nosotros de pronto, los jóvenes que han sido levantados en el Evangelio, que se fueron criados en el Evangelio, son afortunados. Y de pronto usted, hermano, hermana, está dentro de ese grupo de afortunados, a los cuales el Señor llamó, como lo hizo con el profeta Jeremías, desde antes de nacer. Lo llamó desde antes de nacer. Y le permitió nacer, crecer en medio de un hogar cristiano. Entonces usted puede pronto en esta noche decir, oiga, yo soy un afortunado. Soy un afortunado porque el Señor me ha guardado aún desde el vientre de mi madre. Entonces eres un joven o una jovencita afortunado. De pronto hay otros que digan, no, lo mío fue más desafortunado, porque yo no crecí en un hogar cristiano, porque yo no me levanté en medio de la iglesia. Pero eres afortunado porque en medio de las dificultades, de las luchas, tal vez de estar fuera en el mundo pasando dificultades, de allí el Señor te llamó de las tinieblas a la luz admirable. Así que podemos confiadamente pensar que somos personas afortunadas. Y vamos a mirar algunos aspectos que encontramos acá en el pasaje que acabamos de leer. Y es esta primera parte, y vamos a mirar el versículo 7. Amén. Gloria al nombre del Señor. El versículo 7 del capítulo que acabamos de leer dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Estaba el apóstol Pablo allí en Troas después de un viaje misionero que había realizado y tenía que regresar. Había pasado ya 7 días allí en Troas y tenía que regresar a su lugar. Entonces estaba en el culto de despedida. Este primer día de la semana nos dice que ya
habían dejado de reunirse el día de reposo para dar lugar al primer día de la semana, que es el domingo, como nosotros hoy en día también tenemos la costumbre de estar en la casa de Dios el día domingo. Y estaba el apóstol Pablo en su discurso de despedida. Entonces vamos a mirar, hermanos jóvenes, unos aspectos que nos menciona aquí la palabra. Amén. ¿Y por qué Eutico, como su nombre lo dice, era un joven afortunado? La primera parte que yo encuentro para creer que él era afortunado es que Eutico estaba en el lugar y en el momento adecuado. Estaba donde se impartía la palabra de Dios, estaba en el lugar que había sido escogido para compartir el mensaje de la palabra del Señor. Él estaba en ese lugar adecuado, allí recibiendo lo que Dios tenía para su vida. Otra cosa que me hace pensar que Eutico fue un joven afortunado. Tuvo el privilegio de escuchar al apóstol Pablo y aunque el mensaje estaba largo, allí estaba. Muchos de nosotros de pronto tenemos un predicador de nuestra predilección, ¿cierto? Nos gusta el hermano Ortega o nos gusta de pronto el hermano Rubén Concepción o de pronto hay otros predicadores, hoy en día hay muchos predicadores en las redes sociales y de pronto tenemos ese predicador de nuestra preferencia, pero si nos ubicamos en el lugar de Eutico, nosotros vemos que Eutico fue muy privilegiado. ¿Por qué? Porque él tuvo el privilegio de escuchar al apóstol Pablo en persona. Imagínense, en ese tiempo de pronto no era tan fácil. Hoy en día nosotros de pronto acá en Bogotá hace unos días tuvimos el privilegio de tener al hermano Juan Castiano y pues fácil, se consiguieron los tiquetes de avión y desde allí, desde Puerto Rico, él vino para compartirnos la palabra. Él es el director del Instituto Bíblico Elim. Y créanme, jóvenes, que fue un gozo estar allí. Estuvimos 3 días escuchando la palabra y queríamos que no nos dieran ni siquiera el tiempo del refrigerio. Nos queríamos quedar ahí, pero después decíamos, no, pobrecito el hermano, todas esas horas de pie, todas esas horas enseñando. Entonces, como que bueno, pero queríamos estar allí. Imagínense ustedes a Eutico escuchando al apóstol Pablo. No, yo creo que debería ser una delicia escuchar a este hombre enseñar la palabra y compartir todo lo que él tenía y lo que el Señor ponía en sus labios para compartir con aquellas personas con las cuales él se reunía. Entonces creo que Eutico fue un joven privilegiado. ¿Amén? Por otro lado, también creo que Eutico estaba en el lugar adecuado porque dice aquí la palabra. Dice en el verso 8, y había allí muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Era un joven afortunado. En esos tiempos, hermanos, nosotros sabemos que no había luz eléctrica. Probablemente muchas de las cosas que se hacían en las ciudades eran oscuras, pero el lugar donde él estaba era un lugar iluminado, tenía muchas lámparas. Y esto no nos habla solamente, hermano, del lugar, de la iluminación. Hoy en día nosotros que tenemos luz eléctrica, queremos iluminar nuestros templos de la mejor manera. Ya la luz incandescente, esa amarillita que teníamos antes, la reemplazamos por unos tubos que daban luz, pero esos ya no son suficientes. Ahora tenemos la luz LED, la luz blanca, entonces podemos ponerle mucha iluminación a nuestros templos, pero en aquel tiempo no era algo tan sencillo, amén, porque no teníamos este servicio, pero miren lo importante, hermanos, que era el lugar iluminado, y se tenía muchas lámparas, había muchas lámparas, gloria al nombre del Señor, y eso es importante, hermano, porque cuando pensamos en una lámpara es un objeto que emite luz, y la luz disipa las tinieblas. Y estando allí Eutico, probablemente esa palabra que se le estaba impartiendo, esa palabra que Pablo estaba llevando a aquellas personas congregadas allí, disipaba esas tinieblas, tal vez que el enemigo quería traer, toda la persecución, tal vez el desánimo, el desaliento, que en muchos casos podría llegar a apoderarse de las vidas de ellos. Sus vidas eran iluminadas por la palabra. Amén. El hecho de estar en aquel lugar iluminado permitía que también sus vidas tuvieran luz internamente. Entonces yo considero que había estas cosas importantes por las cuales podíamos pensar que Eutico
fue un joven afortunado. ¿Está usted también, hermano, en el lugar adecuado? Claro que sí. Si usted está aquí en esta noche, está allí en el templo, está usted en el lugar adecuado. Allí, tal vez donde el Señor quería que usted llegara esta noche. Usted no vino por casualidad a esta vigilia. Usted vino porque Dios lo trajo. Usted vino porque el Señor puso en su vida ese querer, pero también puso el hacer. Porque muchas veces el Señor pone en nosotros el querer, pero nosotros a veces decimos, ay Señor, pero es que es una vigilia, qué frío, Señor, pero está haciendo, nos da sueño, mira Señor que estoy cansado, ¿cierto? El Señor puede poner el querer en nosotros, pero muchas veces nosotros no ponemos el hacer en nuestras vidas. Pero esta noche usted está ahí porque ha atendido a esa voz de Dios. Él ha puesto ese querer, esa inquietud en su vida y usted está ahí en esta noche. Gloria al nombre del Señor. Y eso es algo, hermano, que es importante. ¿Por qué? Usted es afortunado porque todavía la voz de Dios tiene un lugar en su vida. Porque si el Señor lo inquieta, porque si el Señor lo motiva y usted atiende, es porque usted es un joven afortunado. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y tiene también el privilegio, no voy a decir que en esta noche, sino durante de pronto toda su vida ha tenido el privilegio de oír la palabra del Señor. Amén. De pronto de grandes hombres de Dios, de pronto hermanos que han compartido la palabra. Amén. Y que en medio de la sencillez el Señor ha ministrado la vida de cada uno de nosotros, de cada uno de ustedes también. Entonces somos privilegiados por el Señor y la palabra realmente, hermano, es una lámpara que alumbra nuestro camino, una lámpara que alumbra nuestra vida. Estamos en un lugar iluminado no solo por estas lámparas de luz LED, estamos en un lugar donde está la presencia del Señor, donde la presencia del Señor alumbra nuestras vidas. Amén. Entonces, creo, hermanos, que somos de pronto como Eutico, afortunados. Usted a lo largo, hermano joven, jovencita, a lo largo de este corto mensaje, usted va a ir analizando cuán afortunado es. Amén. Pero, ¿qué sucede, hermano? Vamos a continuar leyendo ahí el versículo 9. Dice, y un joven llamado Eutico, que ya dijimos que su nombre significa afortunado, dice que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente. Vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces vamos a mirar una segunda pregunta. ¿Estás entrando en una etapa de adormecimiento? O tal vez estás dormido. Pues vamos a mirar esta pregunta y vamos a mirar a la luz de la palabra. ¿Qué nos dice la palabra acerca del sueño? Porque pues nosotros requerimos como seres humanos del sueño. Cuando nosotros no dormimos, de pronto hay personas que padecen trastornos del sueño y no pueden dormir. El hecho de no poder dormir varios días es alarmante, ¿cierto? Es algo complicado, pero mire que la palabra nos advierte mucho acerca del sueño. Vamos a mirar lo que nos dice la palabra allí en Proverbios capítulo 6, versículo 4. Entonces usted busca allí en su Biblia Proverbios capítulo 6, verso 4. Y vamos a leerlo en esta noche a una sola voz. Yo leo acá y ustedes van a leer allí. No des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Amén. Ese es el primer consejo que nos da la palabra allí en Proverbios. Que no demos sueño a nuestros ojos ni a nuestros párpados adormecimiento. A veces, hermanos, usted a veces queda leyendo la palabra así. A muchos les sucede, ¿cierto? Cogen la Biblia y empiezan a entrar en sueño, en adormecimiento, en adormecimiento. A veces cuando de pronto nos ponemos a orar, el sueño puede venir ese adormecimiento, pero nosotros, hermanos, tenemos que vencer ese adormecimiento, ¿cierto? Si leemos la palabra, entonces, pues, si estamos sentados y nos estamos quedando dormidos, entonces levantémonos, ¿cierto? Si estamos arrodillados y estamos quedándonos dormidos, entonces podemos orar parados, podemos orar caminando,
¿Por qué? Dice aquí la palabra que no le demos lugar al sueño, ni a nuestros párpados adormecimiento. Y no quiere decir no duerma, hermano, vigile toda la noche, no. Quiere decirlo más bien en un sentido espiritual. Amén. Que no debemos rendirnos ante el sueño. Otro versículo ahí mismo en el capítulo 6, versículo 10, también nos habla acerca del sueño. Y de pronto, a veces nos pasa eso a nosotros, ¿cierto? Yo soy de las personas que a veces no puede dormir tanto. Yo quisiera dormir, pero yo digo, uy, no, a mí la cama, como decimos acá en Colombia, me pica. Como que no aguanto tanto estar mucho tiempo en la cama. Entonces, pero hay los que sí, y creo que en este tiempo, hermano, especialmente a la juventud, les encanta dormir. Yo creo que uno de los hobbies de muchos jóvenes es dormir, pero está bien dormir lo reglamentario, ¿cierto? Pero mire lo que dice la Biblia, y de pronto a veces nos pasa eso, dice, un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzar por un poco las manos para reposo, o sea, descansar, relajarnos, tener como un descanso. ¿Está mal? No. Lo que está mal es que todos los días nosotros estemos dándonos ese tipo de descanso, ¿cierto? A veces, hermanos, de pronto, y digo yo especialmente en la juventud, ¿por qué? Porque yo tengo muchos jóvenes cerca, tengo 3 hijos jóvenes también, amén. Y voy a decir que también les encanta dormir. Pero ¿qué sucede, hermanos? Nosotros no podemos darnos tanto al sueño, también tenemos que darle lugar a Dios en nuestras vidas, amén. Está bien dormir, está bien descansar, pero también está bien que le demos lugar a las cosas de Dios en nuestra vida. De pronto algunos dicen, ay, no, pero otra vez en la iglesia, otra vez en el culto, no, yo quisiera como quedarme viendo un programa de televisión, quisiera como salirme a dar una vuelta, quisiera, pero chicos, nosotros siempre tenemos que pensar en nuestra vida espiritual. Mire lo que dice el verso 11, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Este sueño, este dormitar, especialmente, acá lo habla también en lo literal. Si la gente se dedica al descanso y al reposo y todas estas cosas, hoy en día a la diversión, al entretenimiento, ¿qué puede suceder? Que la pobreza ciertamente va a venir, porque si no hay trabajo, si no hay esfuerzo, pues de dónde vendrán los recursos, ¿cierto? Y eso también es para la juventud. Hoy en día, y afortunadamente, de pronto el Señor nos ha abierto puertas de trabajo y es una bendición poder trabajar, poder hacer tantas cosas. Pero si lo miramos en el sentido espiritual, ese reposo, ese poco de dormitar puede traernos a nosotros una pobreza espiritual. ¿Por qué? Porque le damos lugar en nuestra vida a otras cosas. Hoy en día hay demasiados distractores, demasiados en el mundo en el cual se está moviendo la juventud. Hay muchos distractores, están los programas de televisión, están las series, ¿cierto? Y yo he visto jóvenes que pueden, y ni siquiera jóvenes, gente también adulta, que pueden pasar el día, la noche, viéndose una serie de televisión capítulo tras capítulo, capítulo tras capítulo. Y usted cree, joven cristiano, señorita cristiana, que de pronto si nosotros le damos ese poco de descanso a nuestro cuerpo y nos dedicamos a ver series indefinidamente, nuestra vida espiritual se va a edificar. Seguramente vamos a entrar en una pobreza espiritual. Seguramente estamos desplazando las cosas de Dios y dándole lugar a lo que no es de Dios. También he visto jóvenes que invierten mucho de su tiempo en los videojuegos. Los videojuegos son una atadura. Uno no diría, bueno, está bien, juegue una hora, juegue un ratico cuando viene cansado o un día de festivo, como tenemos nosotros aquí en Colombia, festivos. Pero hay personas que se sumergen en el mundo del juego, que no pueden pasar ni un día sin jugar, que tienen que estar ahí pegado del videojuego, que se pasó este de moda y llegó el otro, entonces vamos aquí, entonces estamos involucrados en eso. ¿Qué traerá a su vida? ¿O qué traerá a la vida del joven que se sumerge en el mundo del juego?
de esos videojuegos que en muchos casos lo que propician son la violencia, lo que propician es tal vez que los jóvenes se acostumbren al infierno, porque alguna vez yo le decía eso a mi hijo menor. En alguna oportunidad yo tuve una experiencia cuando recién adquirimos un computador hace muchos años y teníamos el computador en nuestra habitación. Y mi esposo se fue un día se fue a una convención y pues a mí me daba miedo dormir sola, o no miedo, no sé, la falta de costumbre. Entonces mi hijo se acostaba conmigo, mi hijo menor, pero en una oportunidad de esas, él había abierto un juego en el computador, había abierto un juego en el computador y se quedó jugando y yo me quedé dormida. De repente yo empecé a sentir una cosa terrible, una opresión estando dormida y empecé a tener una lucha espiritual tremenda. O sea, mi hijo se acostó también y yo empecé a orar, a tratar de orar, eso que le llaman parálisis del sueño, pero no podía hablar, pero yo sentía algo terrible, como algo que me había golpeado la cara, así me había como despertado, pero en lo espiritual yo sentía algo tremendo y yo empecé a orar, a reprender, y yo hasta que ya pude como decir, la sangre de Cristo tiene poder y a reprender esa obra del enemigo. Pero yo decía, o sea, tremendo. Entonces le dije a mi hijo, ay, no, acabo de sentir algo terrible. Me dice, sí, mami, yo también. Acabo de sentir algo terrible. Sentía como que me iba a morir. Entonces tuvimos esa experiencia. Y pues realmente no me involucro mucho en los juegos, ni no sé mucho de esas cosas. Pero cuando vino mi esposo, yo le compartí la experiencia. Y él me dijo, eso fue algo, alguna puerta que se abrió. Y entonces ya yo soy profesora, docente de profesión, y en un momento de esos entonces entré a hacer algún trabajo en el computador y me apareció una imagen. Y la imagen era una imagen, vamos a decir, fea, para mí, diabólica, digámoslo así. Y era entonces yo llamé a mi hijo y me dijo, no, mamá, ese es uno de los personajes del juego. Y yo, ¿qué? Uno de los personajes del juego. Entonces yo le dije, mira, esto lo que hace es que los niños, porque en ese tiempo él era un niño, un preadolescente, se acostumbren a las cosas del infierno, porque muchos de esos juegos traen cosas diabólicas, cosas que atan la vida de los jóvenes. Entonces eliminamos el juego, oramos con mi esposo y le pedimos al Señor pues que toda obra del enemigo fuera echada, cerramos, como dicen, las puertas, las ventanas a todas esas obras del enemigo. Pero a veces los jóvenes son un poco incautos y consideran que todo eso, porque ese es el plan del enemigo, normalizar todo lo del infierno, normalizar todo lo malo, normalizar todo lo que no está bien. Ese es el plan del enemigo y para muchos jóvenes es fácil de pronto jugar juegos de ataque, de asesinar, de matar. Para muchos jóvenes es normal los juegos que tienen que ver con el inframundo y todas esas cosas. Entonces, mire que todo eso puede traer un adormecimiento en nuestra vida espiritual. Puede traer un adormecimiento y puede traernos una pobreza espiritual. Y no fácil, no que se demore, porque mire lo que dice la palabra. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como un hombre armado. Esa pobreza espiritual, pues, ¿qué hace un hombre armado con alguien indefenso? Lo mata, lo acaba. Eso es lo que puede suceder en la vida de un joven que está entrando en una etapa de adormecimiento. Vamos a mirar un último versículo y es la última parte de este versículo del capítulo 23 del libro de los Proverbios, el versículo 21, que dice, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Esa es la segunda parte del versículo, el sueño. Mire cuántas cosas puede traer el sueño, en lo literal, en lo humano, en lo económico, pero aún más en lo espiritual. Imagínense, la palabra dice que nosotros debemos estar vestidos con vestiduras blancas, ¿cierto? De lino fino, limpias y resplandecientes. Pero si descuidamos, hermano, joven, jovencita, a tal punto nuestra vida espiritual, no podemos tal vez estar vestidos como conviene para cuando el Señor venga. Podemos
estar vestidos de harapos, de andrajos. ¿Por qué? Porque le hemos dado lugar al sueño espiritual en nuestra vida. Así que es importante que nosotros tengamos en cuenta si estamos pasando por una etapa de sueño o una etapa de adormecimiento. ¿Qué aspectos pueden contribuir a que nosotros entremos en ese adormecimiento espiritual? Probablemente vamos a volver al libro de los Hechos, al capítulo 20, Hechos capítulo 20 nuevamente, y vamos a centrarnos allí en el siguiente versículo. Amén. O ahí, en el mismo versículo, en el versículo 9. Dice, y un joven llamado Eutico que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo. Ya vimos hace un momento que en el lugar donde estaban reunidos aquel primer día de la semana, había muchas lámparas. ¿Cómo eran las lámparas en los tiempos de Jesús? Las lámparas en los tiempos de Jesús eran algunos recipientes de barro cocido que se cargaban con aceite y ellos eran los que producían, a través del fuego, producían la lumbre para iluminar a todos. Esas lámparas cargadas de aceite se encendían. Imagínense, vamos a suponer que en el aposento alto hubiesen 50 personas o 100 personas. Y si por cada 2 o 3 personas había una lámpara, pues ciertamente en el lugar había calor. Hacía calor en aquel lugar porque era el fuego el que producía la lumbre. Entonces, probablemente Eutico se sintió acalorado en medio de todas estas personas y decidió irse hacia la ventana. ¿Dónde estuvo el problema? ¿Y dónde puede estar el problema para nosotros? En salir de en medio del fuego, ¿cierto? Porque todos aquellos que estaban allí escuchando a Pablo, era la medianoche prácticamente, dice que se alargó el discurso hasta la medianoche, estaban allí, pero ellos estaban, como dice el coro, ardiendo en fuego. Amén. No solo el fuego de las lámparas literales, sino también en sus corazones había fuego, había anhelo por la palabra, había ese deseo de escuchar. A ellos no les interesaba tal vez la vigilia, por eso pasaron desde la tarde hasta la medianoche. Estaban allí, pero Eutico tal vez se sintió acalorado y dijo, no, me voy a salir de aquí, de este espacio y me voy a tomar un poquito de aire. A veces sucede también en nuestra vida cristiana esto. Y vamos a mirarlo en esa parte de salir de en medio del fuego. Cuando estamos en nuestra vida cristiana, estamos en medio de una congregación, de pronto donde se mueve la presencia del Señor. No digo de pronto porque la presencia de Dios se mueve allí donde hay 2 o 3 que se reúnen en su nombre, pero cuando hemos experimentado la presencia de Dios en nuestras vidas, estamos en medio del fuego. Cuando estamos allí como Eutico escuchando la palabra, tal vez servicio tras servicio, vamos al templo, estamos en medio del fuego. ¿Cuándo es el problema, hermano? Cuando de pronto decidimos en algún momento, como acá mi esposo tiene un dicho de un niño que un día decía, el papá, vamos a culto, y el niño un día dijo, ay papá, ya no más, tanta culteadera, todos los días a culto, todos los días a culto. Y a veces, hermano, el enemigo puede venir para decirnos a nosotros, ay, ¿qué hace tanto allá metido? Usted también puede hacer otras cosas. Y el problema estuvo para Eutico en salir de en medio de ese fuego que estaba allí para tomar tal vez un poco de aire en la ventana. El problema para ustedes y para mí también puede ser salir de ese fuego espiritual, de ese ambiente espiritual en el cual nos hemos movido, en el cual nos movemos. De pronto hay alguno que salió del ambiente espiritual y que rendido por el sueño salió de los caminos del Señor. Pero mire, joven, lo importante que es permanecer allí en medio del fuego. ¿Qué sucede cuando nosotros abandonamos esa vida que nosotros tenemos, como dijeran nuestros personas que nos dirigen, ¿cierto? Cuando salimos de lo nuestro, de estar en las cosas de Dios, podemos correr grandes riesgos. ¿Qué hizo Eutico?
salió del medio del fuego para tomar un poco de aire y se sentó en la ventana. Tal vez no salió solamente y se refrigeró, se quedó sentado en la ventana. Dice, ese es otro aspecto que puede contribuir al adormecimiento espiritual. De pronto hasta salir, no solo al adormecimiento, sino hasta la salida nuestra de los caminos y de los propósitos de Dios. Él se quedó sentado en la ventana. Nosotros aquí en Valladolid tenemos el templo ciertamente también en un aposento alto. Estamos en el tercer piso y desde el tercer piso fácilmente se visualiza todo lo que está a nuestro alrededor, la calle, todo lo que hay. Hay algunos hermanos que vienen a la iglesia y de pronto tienen su carro y el día que llegaron y no encontraron parqueadero, parquean el carrito por allá en un ladito y se ubican al lado de la ventana para estar pendientes mirando qué le pasa al carro. Ahí se sientan al lado de la ventana y van mirando el carrito desde la silla. Eso trae, hermanos queridos, distracción. Y uno lo nota cuando el hermano que vino está preocupado por su carro, distrae su atención de pronto de la alabanza, del momento de la adoración, del momento de escuchar la palabra del Señor, por estar mirando cada ratito lo que pasa con su carro. Eutico se quedó sentado en la ventana y desde la ventana podía contemplar lo que pasaba por el frente de aquella casa. De pronto a las personas, se quedó allí tomando el aire y se distrajo. Se distrajo con lo de afuera. Estar sentado en la ventana nos muestra una posición un poco complicada. Implica estar un poco adentro, pero también un poco afuera. Implica estar tal vez con el cuerpo en el templo, pero la mirada, la atención en las cosas de afuera, en las cosas del mundo. Y de pronto hay muchos, y creo que eso es una constante en muchos de los jóvenes, que están en el templo, pero tal vez están contemplando las cosas de afuera. Están pendientes de lo que ocurre, de lo que pasa afuera. Tristemente, los jóvenes que a veces se levantan en los caminos de Dios desde el nacimiento, anhelan a veces las cosas del mundo. De pronto, el compartir con sus compañeros de colegio o con sus compañeros de universidad, ¿cierto? Y cuando los otros les comparten tantas cosas, a veces la juventud de la iglesia se queda mirando por la ventana. Están en el templo, pero están mirando lo que ocurre allá. De pronto, a veces anhelando todas aquellas cosas que el mundo ofrece. Lo triste es que a veces no valoramos todo lo que Dios ha hecho en favor de cada una de nuestras vidas. Y usted, jovencito, que el Señor lo ha levantado en los caminos del Señor, usted, joven, que el Señor lo ha rescatado, no puede quedarse sentado en la ventana. Eutico se quedó allí, tal vez mirando a todos los transeúntes, a todos los que pasaban, mirando a aquel cómo se vestía, mirando al otro que llevaba algo en un canasto, de pronto pasó algún perrito por allí, algún animal, un burro cargado con mercancías, y él se quedó allá mirando, mirando, mirando. De repente la calle fue quedándose sola, 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 y él ya estaba totalmente desconectado de la disertación de Pablo. Empezó a tener un adormecimiento. Y puede suceder eso en su vida, joven, que el hecho de estar contemplando las cosas del mundo, aún estando en el templo, le traiga a su vida un sueño, un adormecimiento espiritual. Pero Dios en esta noche te dice, joven, no te duermas, despierta, es el momento para tu vida. Dios te está llamando, Dios está diciéndonos en esta noche que no podemos estar dormidos, que mientras estamos contemplando las cosas del mundo, el enemigo nos está distrayendo del verdadero propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Mientras estamos contemplando lo que está a nuestro alrededor, estamos perdiendo lo que Dios tiene preparado para nosotros, que tal vez sea
una visitación especial del Espíritu Santo de Dios, que tal vez sea un encuentro personal con el Señor, ese encuentro personal que tanto necesitas en esta noche. No puedes quedarte mirando la ventana, no puedes quedarte allí mirando cómo pasan, cómo van y vienen las cosas del mundo. No puedes darle a tus párpados adormecimiento. Así que en esta noche, joven, el llamado de Dios es a no dormirse. Si estás en la ventana, quítate de esa posición. Quítate de esa posición en la que tienes tal vez el cuerpo en la iglesia, pero la mente, el corazón fuera del templo. Quita ese pensamiento de tu vida, quítate de la ventana. ¿Qué sucede con los que están en la ventana? Y mire que la palabra nos dice en este momento, en este pasaje, que estaban en un aposento alto, que estaban en un tercer piso. Eso de pronto nos habla de que había una altura espiritual. Cuando nosotros hemos conocido la palabra, cuando el Señor nos ha hablado, nos ha ministrado al corazón, nosotros tenemos una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque Dios nos ha entregado algo especial, un especial tesoro, nos ha dado la gracia de la salvación. De pronto aquel que ha sido rescatado del mundo, de todas las cosas malas que estaban en el mundo, Dios se ha revelado a su vida, Dios lo ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Y no se puede volver atrás, no es tiempo de volver atrás, es tiempo de levantarnos. Miremos lo que dice Romanos capítulo 13, versículo 11. Ese es el consejo de la palabra del Señor en esta noche. Romanos capítulo 13, versículo 11. Dice la palabra, y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Entonces, joven, en esta noche el Señor te dice, no te duermas, conoce el tiempo. Tú que estás cerca de todas las cosas de la tecnología, todo lo que las redes sociales traen, nos dicen que las señales de la palabra se están cumpliendo cada vez más. Amén. Conozcamos el tiempo que estamos viviendo. Es un tiempo difícil, como dice la palabra, un tiempo peligroso. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Y si estamos entrando en ese adormecimiento o si estamos dormidos, jóvenes, es ya hora de levantarnos del sueño, es hora de que te despiertes, es hora de que te levantes, es hora de que hagas algo en favor de tu vida espiritual. Si el enemigo te está susurrando al oído, te está diciendo, no te preocupes, descansa, que tanto no debes estar tanto en la iglesia. No, todavía hay tiempo. Tal vez cuando estés viejo puedes arrepentirte, pero ahora diviértete, ahora haz lo que te gusta hacer, porque esas son las corrientes del mundo. Que seamos felices, que hagamos todo lo que nosotros queremos hacer. Pero nosotros podemos ser felices en los caminos del Señor. Nosotros tenemos en la palabra de Dios un ejemplo que fue el ejemplo de Salomón. Cierto que allí en Eclesiastés dice que le dio gusto a todo su cuerpo. Dice que todo lo que había lo experimentó en su vida. Pero eso a la postre no le trajo bendición, no le trajo tranquilidad. Y el decir del mundo de hoy es que no debes negarle nada a tu cuerpo, a tu mente, que puedes hacer lo que tú quieras para que seas feliz, que aproveches cada momento. Pero yo te digo en esta noche, en el amor del Señor, aprovecha tu tiempo de la mejor manera, invirtiéndolo en los caminos del Señor, invirtiéndolo en tu salvación. Y eso no quiere decir que no podrás ser feliz, eso no quiere decir que no podrás disfrutar la vida, eso no quiere decir que no podrás distraerte, divertirte y descansar. El Señor nos da tiempo para todo. Amén. Así que la invitación, jóvenes, a no dormir, a no dejarnos vencer por el sueño. Porque ¿qué puede suceder, joven y jovencita, en esta noche si te dejas vencer por el sueño? Mire lo que el Señor le dijo a los apóstoles en el momento en que el Señor Jesucristo fue al Getsemaní para orar. Se llevó a Juan, a Jacobo y a Pedro. Se los llevó para que lo acompañaran en ese momento difícil y los dejó orando, ¿cierto? Pero cuando vino el Señor a la primera hora, los halló durmiendo. A ellos también les pasó
como Eutico. Y mire que podemos estar cerca del Señor, pero el sueño también puede ser en un momento determinado una condición normal, porque nos cansamos, porque nos agotamos, ¿cierto? Y a veces en nuestra vida espiritual podemos llegar a entrar en una rutina. ¿Por qué? Porque no buscamos experiencias nuevas con el Señor, porque no profundizamos en la palabra, porque no le decimos, Señor, muéstrame esas cosas que tú has prometido en la palabra, esas cosas grandes y ocultas que yo no conozco. Señor, ayúdame a crecer, a avanzar en mi vida espiritual. Podemos entrar en un letargo, en una religiosidad, en ir, venir al templo, ir, venir al templo, pero no en buscar una mayor comunión con Dios. Entonces puede venir el sueño y ese sueño puede traernos graves consecuencias. El Señor le dijo a Pedro allí, vamos a mirarlo en San Mateo, en San Marcos capítulo 14, Marcos capítulo 14, versos 37 y 38. ¿Qué le dijo el Señor a ellos? Dice el verso 27, vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces mire que el Señor también dio una advertencia acerca del sueño, que era necesario no quedarnos dormidos, que era necesario estar velando continuamente, orando para no entrar en tentación. Y se lo dijo a Pedro, porque el Señor sabía por dónde había de transitar Pedro después de que él fuera llevado a la crucifixión. ¿Qué le pasó a Pedro, hermano? Él empezó a andar de lejos, ¿cierto? Porque no tuvo reserva para enfrentarse al momento difícil, al momento de la tentación. Entonces el Señor nos invita a no quedarnos dormidos, a no dejarnos adormecer por el enemigo, sino a que estemos alerta, a que estemos atentos. Mire lo que le trajo a Eutico, ese sueño profundo. Dice que él quedó rendido de sueño, ahí nuevamente en Hechos, dice rendido de un sueño profundo y luego dice vencido del sueño. Primero se rindió ante el sueño y luego el sueño lo venció. Nosotros podemos muchas veces rendir nuestra vida, sentirnos rendidos ante las ofertas que el mundo nos hace, pero lo que no podemos es dejarnos vencer por ello. Porque mire la consecuencia que trajo para Eutico el haberse quedado dormido y luego vencido del sueño. Cuando uno está profundamente dormido, pierde el control, ¿cierto? Uno entra, porque hay una etapa del sueño en la que usted está dormido, pero también está despierto. Aunque está dormido con la somnolencia, con adormecimiento, todavía puede percibir todas las cosas que están a su alrededor. Pero una vez que entramos en la etapa del sueño profundo, perdemos el control. Perdemos el control de nuestra vida, perdemos el control de lo que hacemos. Algunos de pronto cuando están en la etapa del sueño profundo son sonámbulos, se paran, caminan y luego le dicen, ay, pero es que usted anoche se levantó y dicen, no, yo nunca me levanté, no lo hice. Otros hablamos dormidos, mientras estamos dormidos en el sueño profundo, pero no somos conscientes de eso. Entonces, lo que no podemos hacer, queridos jóvenes, es dejarnos rendir, dejarnos vencer del sueño, porque ese vencimiento del sueño, mire lo que trajo en la vida de Eutico, dice, cayó del tercer piso abajo, él perdió el control de su cuerpo y su cuerpo se fue por la ventana. Y dice, y fue levantado muerto. ¿Qué le trajo a Eutico ese vencimiento del sueño? La muerte. Puede traernos de pronto en nuestra vida espiritual una caída, ¿cierto? El dejarnos adormecer por el enemigo puede hacer que nuestros pies resbalen y que caigamos de la gracia de Dios, que perdamos eso que el Señor nos ha dado, la salvación. Pero nosotros no podemos perder ese tesoro precioso que el Señor nos ha dado, por el cual no pagamos, porque Él nos lo dio gratuitamente. Él nos dio la salvación. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Ser diligentes, ¿cierto? Esforzarnos, cuidar de nuestra salvación con diligencia.
Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. A Eutico ese vencimiento del sueño le trajo la muerte. Porque imagínense, hermano, ¿quién cae de un tercer piso y queda vivo? Y más profundamente dormido. Por lo menos cuando uno está despierto y se resbala, trata de alguna manera de evitar la caída, ¿cierto? Porque usted está despierto y puede tener un tropezón, puede tener un resbalón, pero usted trata de evitar la caída, usted intenta agarrarse de lo primero que se puede agarrar o algo hace. Pero ya profundamente vencido del sueño, ¿qué sucedió? A Eutico le trajo la muerte y a nosotros también nos la puede traer si nos dejamos vencer del sueño. Entonces, queridos jóvenes, no podemos permitir que el enemigo nos venza. No podemos dejar que las ofertas del mundo ataquen nuestra vida. Tenemos que levantarnos, como dice la palabra ahí en Romanos, conociendo bien el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Y si en esta noche te estás quedando dormido, dile: Señor, ayúdame a despertar. Señor, yo quiero tener en esta noche un encuentro personal contigo. Dígale al Señor: Señor, aquí está mi vida en esta noche. Señor, te agradezco porque soy un joven afortunado, porque soy un joven que te tiene a ti, porque soy un joven en el que tú has colocado tu mirada, en el que tú has puesto tu propósito. Dile al Señor en esta noche: gracias, Señor. Gracias, Señor. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor, porque tú en esta noche eres un joven afortunado, porque estás aquí, porque estás en la presencia del Señor. Dile: Señor, aquí está mi vida en esta noche. Señor, aquí está mi alma en esta noche. Dios amado, te doy gracias porque soy afortunado, porque estoy en medio del fuego, porque estoy en medio de esta congregación que trae para mi vida fortaleza, bendición espiritual. Señor, te doy gracias por todo lo que tú has hecho en favor de mi vida. Señor, aquí está mi corazón, aquí está mi alma. Joven querido, señorita, usted conoce su verdadera condición. Dígale al Señor: si estás pasando por un momento de adormecimiento, si tu vida espiritual ha caído en una rutina, dile: Señor, ayúdame. Señor, ten misericordia de mí. Señor, no dejes que mis pies resbalen. Ayúdame, Señor, a estar atento. Que mis oídos, Señor, estén atentos. Que mis oídos todavía, Señor, sean sensibles a tu voz, a tu palabra. Soberano Dios, aquí está mi vida en esta noche. Toma el control de mi mente, de mi corazón, Señor. Levántame del sueño. No dejes, Señor amado, que mi vida sea adormecida, que mis sentidos, Señor amado, sean, oh Dios de gloria, distraídos por el enemigo. Señor, quita toda venda de mis ojos. Señor, quita toda sordera espiritual. Abre mis ojos para que pueda ver tu gloria. Abre mis ojos para que pueda ver tu gloria. Señor, quita, Dios mío, todo sueño, todo adormecimiento espiritual. Señor, aviva el fuego, aviva el fuego. Señor, que esa lámpara arda en mi vida. Coloca el aceite fresco de tu unción en mi alma, en mi corazón, Señor. Oh, aviva la llama, aviva la llama, aviva la llama de tu espíritu en mí. Señor, mi alma te bendice en esta noche. Señor, mira al joven, mira a la señorita que en esta noche tiene su alma necesitada de tu presencia, que tal vez, Señor, ha escuchado con avidez el mensaje de tu palabra, Señor, que tal vez, Señor amado, ha venido buscando un encuentro con tu presencia. Señor, tócale, ministrale en esta noche, trae tu bendición, trae tu gloria, trae tu presencia, Señor, sobre cada una de esas vidas. Dios amado, no es que el sueño, Señor, venza, no es que el adormecimiento venza, Señor, impide la caída. Señor, restaura, Dios mío, aquel que tal vez, Dios de gloria, está pasando por luchas espirituales, Señor, que está en la ventana, Señor amado, mirando lo que pasa afuera. Señor, vuélvele, Señor amado, al gozo tuyo, vuélvele al propósito tuyo, restaura, Dios mío, lo que hay en su vida. Señor, que no se apague la lámpara, que no se apague el fuego en el corazón, Señor. Oh, glorifica tu nombre. Mira al que has llamado, Señor, de las tinieblas a tu luz admirable, al que has traído, Señor, del mundo, al que has limpiado
con tu sangre preciosa. Aviva el fuego, Señor, aviva el fuego en cada corazón, en cada vida, en la vida de cada joven, en la vida de cada hermana, Señor, en la vida de cada hermano, en la vida de cada señorita, en la vida, Señor, de cada uno, Dios mío, en esta noche. Oh, derrama de tu presencia, Señor, derrama de tu gloria, derrama de tu unción. Acércate, hermano, acércate, jovencita, a la presencia del Señor. Dile, Señor, quita todo sueño de mi vida, Señor, aviva mis sentidos espirituales para que pueda ver tu gloria, para que pueda ver tu poder, Señor, fluyendo en mi vida. Te doy a ti la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Señor, aquí estamos en esta noche agradecidos contigo por tus bondades, por tus favores, por tus misericordias. Gracias por esta palabra. Gracias porque a través de ella, Señor, tú, oh Dios de gloria, nos inquietas, nos alertas, Señor, para que no caigamos en un sueño profundo. Gracias, soberano Señor. Gracias, Dios. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Bueno, queridos jóvenes, les agradezco la oportunidad que me han dado en esta noche y pues que la palabra del Señor siga creciendo en cada una de sus vidas, en sus corazones. Agradezco a todos los hermanos que han estado allí atentos, a nuestro hermano Diego, a nuestra hermana Merab. Dios les bendiga en gran manera y que el Señor les dé un descanso reparador y tranquilo. Que el Señor les lleve en paz y en seguridad. Un abrazo para todos desde la iglesia de Valladolid, en Bogotá. Les amamos en el amor del Señor y pues el anhelo nuestro es que todos nosotros vayamos al cielo y cumplamos el propósito que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. Dios les bendiga y feliz noche.